Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 10. Corvus se despertó temprano. La tenue luz del amanecer se filtraba a través de la escarcha de las ventanas, pintándolas de pálidos dibujos plateados. Tras un desayuno ligero, se despidió formalmente de Arcturus, quien le apretó el brazo con firmeza en señal de aprobación. Con esa bendición aún presente, entró en la Red Flu para dirigirse al Ministerio de Magia británico. Desde allí, recorrió los bulliciosos pasillos hasta llegar al Departamento de Transporte Mágico, donde un empleado de rostro adusto le proporcionó un traslador para el Ministerio de Magia alemán. En un torbellino de color y fuerza, aterrizó con precisión sobre el inmaculado y pulido suelo de piedra. De inmediato, la diferencia lo impresionó. Donde el Ministerio británico parecía un hervidero de caos, con memorandos volando velozmente sobre sus cabezas, papeles recogidos por manos ociosas, aurores y oficinistas arremolinándose como niños confundidos, el Ministerio alemán rezumaba disciplina. Los pasillos relucían, tallados en granito impecable, con sus protecciones perfectamente dispuestas y zumbando débilmente en el aire. Ningún papel encantado se atrevía a volar sin ser invitado, cada mensaje encerrado en canales de mensajería encantados. Los funcionarios se movían con firmeza, uniformes impecables, su conducta aguda y marcial. Aquí, pensó Corvus, había un gobierno digno de respeto. En Gran Bretaña, las grietas se abrían en cada cimiento, el edificio mismo era un monumento a la ineficiencia. Sería más fácil demolerlo todo hasta las cenizas y reconstruirlo que perder el tiempo remendando el edificio roto. Tras presentarse en la oficina de contacto del Instituto Durmstrang, le entregaron un traslador que debía activar en 2 minutos. Mientras esperaba, su mente volvió al contraste entre los ministerios. El sistema británico parecía improvisado por aficionados, plagado de diseños ilógicos e inconsistentes, casi deliberado para desperdiciar energía. El sistema alemán era eficiente, preciso y absolutamente inquebrantable. Era la diferencia entre una casa en ruinas y una fortaleza diseñada para durar siglos. Eso, reflexionó Corvus, explicaba por qué Gran Bretaña se tambaleaba de crisis en crisis, mientras que la magia continental conservaba su fuerza. El traslador se activó con un chasquido y, una vez más, la magia lo arrastró a través de túneles invisibles antes de expulsarlo a un lugar completamente distinto. Inhaló con fuerza al sentir el frío en los pulmones. Ante él se extendía la imponente majestuosidad del lejano norte. Montañas coronadas de picos blancos se alzaban como lanzas afiladas contra el cielo pálido, lagos helados se extendían inmensos y relucientes como fragmentos de cristal roto, y bosques de pino negro crujían bajo el peso de la nieve. El camino bajo sus botas estaba pavimentado con piedra negra, cada losa grabada con antiguas runas que latían débilmente, brillando para marcar el camino seguro hacia la imponente fortaleza del Instituto Durmstrang. El castillo en sí se alzaba vasto y severo, con torres de piedra oscura que se recortaban contra el cielo invernal. Sus muros mostraban las cicatrices de siglos de tormentas y batallas, cada grieta y marca sin pulir, testimonio de su resistencia. Durmstrang no se construyó para la comodidad ni el encanto. Era un lugar diseñado para inspirar respeto, incluso miedo. En las grandes puertas de hierro, un portero se sentaba en una cabaña tallada en la misma piedra. El hombre apartó un grueso panel de cristal y miró a Corvus con una mirada penetrante y escrutadora. En un alemán fluido, Corvus dio su nombre y año. El portero lo anotó con un garabato de pluma sobre un grueso pergamino y luego cerró el cristal sin decir una palabra más. Era sencillo, sin adornos y eficiente, el estilo de Durmstrang en todo. Se adentró con paso firme en la fortaleza. Su primer destino fue su dormitorio en el tercer piso del ala de estudiantes. Sacó su baúl, encogido con cuidado para caber en su bolsillo, y lo devolvió a su tamaño original a los pies de su cama. Colocó la percha de Umbra junto a la ventana cubierta de escarcha, y a Viridit en un terrario encantado forrado de amuletos cálidos. Luego, con rápida y silenciosa precisión, colocó runas y amuletos protectores en la puerta y las paredes. Alarmas para advertir de intrusos, barreras para repeler a los intrusos y barreras silenciadoras para proteger sus secretos. La privacidad era sagrada allí, y nadie se entrometería en su santuario, ya que la seguridad de su habitación era su propia responsabilidad. Con sus preparativos completos, Corvus se dirigió a la oficina de asuntos estudiantiles. Allí, con serena precisión, presentó su solicitud para presentarse a los exámenes de las 10 asignaturas hasta séptimo año.
La funcionaria tras el escritorio, una bruja severa de ojos azul acero y cabello recogido en un moño, levantó la mirada con abierta incredulidad. Como máximo, se pueden examinar 5 asignaturas en cada ciclo, dijo secamente. Después de 3 meses, puedes volver a solicitar otras 5. Elige con cuidado. Deslizó un pergamino por el escritorio con rápida eficiencia. Corvus asintió sin quejarse, escribiendo con rapidez mientras seleccionaba todas las asignaturas del plan de estudios de cuarto año. Herbología, transformaciones, astronomía, runas, transformaciones de batalla y encantamientos. Declaró que se presentaría no solo al cuarto año de cada una, sino también al quinto, sexto y séptimo. 20 exámenes en total, divididos entre teoría escrita y práctica. Firmó con pulso firme. El sistema de Durmstrang era despiadado pero claro. El ascenso se ganaba, nunca se otorgaba por edad ni privilegios. Los estudiantes podían presentarse a exámenes de nivel superior a voluntad, pero para aprobar se requería excelencia ante los profesores. Se evaluaba la precisión y la creatividad, y se les empujaba al borde del fracaso. El éxito significaba un ascenso inmediato, sin importar la edad ni el curso. El fracaso significaba repetir el curso hasta alcanzar la perfección, sin excusas. Solo superando esta prueba, un estudiante accedía a los cursos de maestría, donde el conocimiento no solo se aprendía, sino que se reforjaba, cada suposición se desmoronaba y se reconstruía bajo fuego. No era un sistema diseñado para la justicia, sino para el cultivo de lo excepcional. La oficial selló su formulario con fuerza, entrecerrando los ojos mientras lo observaba con cautelosa curiosidad. Sus exámenes comienzan mañana por la mañana. Durarán 3 días. Presentarán pruebas escritas y prácticas. Preséntense al amanecer. Corvus inclinó la cabeza, con una leve sonrisa en sus labios. Aquí, a diferencia de Britania, la mediocridad no encontraba refugio, excusa ni escudo. Aquí, pensó, prosperaría y llegaría más alto de lo esperado. La mañana siguiente amaneció fría e implacable. Caía una ligera nevada sobre las montañas del norte mientras Corvus, vestido con el uniforme negro y carmesí de Durmstrang, se dirigía a la gran sala de exámenes. La estructura misma parecía encarnar la filosofía del instituto. Vasta, severa e implacable. La cámara era cavernosa, iluminada por antorchas encantadas que proyectaban sombras duras sobre los muros de piedra. Banderas de las antiguas casas y tradiciones de Durmstrang colgaban pesadas de las vigas. Largas mesas estaban cubiertas de pilas de pergaminos, instrumentos de medición, aparatos encantados y la mirada severa de los profesores que aguardaban a los pocos ambiciosos lo suficientemente valientes como para examinarse más allá de su año asignado. La primera asignatura fue astronomía, supervisada por la profesora Elżbieta Nowak, una severa bruja polaca de cabello plateado recogido en un moño apretado. Era famosa por sus estándares fríos y su costumbre de humillar a los estudiantes desprevenidos. El examen teórico requería que los candidatos dibujaran mapas estelares de fechas históricas, como la fundación de Roma, la caída de Bizancio y la coronación de Carlomagno, y explicaran cómo las alineaciones planetarias habían influido en los principales rituales de la época. Corvus llenó página tras página con precisión nítida y metódica, entrelazando conexiones lógicas entre los movimientos celestiales y la potencia mágica. Observó cómo los eclipses amplificaban los ritos sacrificiales, cómo las conjunciones planetarias habían influido en las protecciones tendidas a través del Rin en el siglo XII y cómo los cometas se consideraron durante mucho tiempo presagios que diluían la separación entre los reinos. Para el examen práctico, Nowak los condujo al observatorio de la torre, donde la escarcha cubría la cúpula de cristal. Corvus identificaba las constelaciones con facilidad, calculando su influencia en ecuaciones aritméticas y equilibrios rituales. Lo hacía para el currículo de cada año. Cuando habló de la constelación de Corvus y su geometría, que realzaba los ritos nigrománticos, en el examen de séptimo año, la expresión del profesor brilló de interés. Una rara concesión de respeto. La segunda asignatura era herbología, a cargo del profesor Henrik Dahl, un mago noruego alto y delgado, cuyas manos manchadas de tierra delataban toda una vida en los invernaderos. Su reputación era de rigor implacable. Los estudiantes a menudo salían de sus clases con los dedos vendados o el orgullo envenenado. La teoría exigía ensayos comparativos sobre la flora mágica europea y siberiana y su aplicación en la protección. Las respuestas de Corvus fueron precisas, destacando la resistencia del epilobio ruso a los maleficios de fuego, los efectos espesantes de la sangre de la raíz de hierro noruega en los duelos y las propiedades rituales del espino de sangre de Transilvania.
Para la práctica, lo condujeron al complejo de invernaderos excavado en los acantilados. Allí, las plantas endurecidas por la escarcha silbaban y crujían mientras Dal exigía su identificación mediante la vista, el olfato y la resonancia mágica. Corvus avanzó con paso firme en la prueba, identificando más de una docena de especies, desde mandrágoras chillonas hasta ortigas heladas. Demostró un manejo hábil de las tentáculas venenosas. Preparó una infusión de ortiga helada con serena facilidad para la práctica de séptimo año. Dal, conocido por su ceño fruncido, asintió de mala gana. La tercera asignatura era runas, a cargo del profesor Tiberius Blackwood, un británico expatriado cuyos rasgos aguileños y voz cortante desconcertaban a muchos. Exigía precisión y maestría a partes iguales. La sección teórica presentaba una piedra de protección inscrita con un laberinto de runas nórdicas y eslavas entrelazadas. Los candidatos debían descifrar no solo su significado literal, sino también la estructura mágica en capas que contenía. Corvus analizó su simbiosis en una escritura fluida. Cómo la runa Isa de quietud amplificaba el campo protector de Algiz, cómo la fuerza solar de Soilo volvía destructivas las protecciones y cómo la iluminación de Kenaz daba claridad al escudo de Algiz. La práctica requería tallar una matriz rúnica funcional en piedras brutas. Esta última estaba diseñada para atrapar y repeler el fuego elemental. El cincelado de Corvus fue preciso. Cuando Blackwood desató un infierno conjurado contra ella, la protección resplandeció y desvió las llamas limpiamente. Los ojos del profesor, agudos y escépticos, se suavizaron lo suficiente para delatar satisfacción. La cuarta asignatura fue Transformaciones, a cargo de la profesora Yelena Morozova, una bruja rusa escultural con una voz que resonaba como campanas de hierro. Era conocida por quebrantar egos frágiles con una franqueza implacable. La teoría incluía la conversión de masas. ¿Por qué ciertas proporciones permitían que objetos más grandes se transformaran sin colapsar, y cómo la fuerza de voluntad estabilizaba dichas transformaciones? El ensayo de Corvus demostró una profunda comprensión de los principios de conservación fusionados con la voluntad mágica, incluso haciendo referencia a teorías oscuras de los maestros fundadores de Durmstrang. La práctica fue agotadora. Transformó una copa en un halcón, luego una roca en un caballo, y finalmente transformó un objeto transfigurado en otra forma no relacionada, preservando la estabilidad estructural. Corvus realizó cada paso con serena precisión. Su halcón caliciforme graznó y batió las alas antes de revertirse sin problemas. Los rasgos severos de Morozova se suavizaron en un leve gesto de aprobación, un raro premio para ella. Por último, llegó Transformación de Batalla y Encantamientos, el más temido de todos, supervisado por el profesor Isvan Varga, un mago húngaro con innumerables duelos. Su reputación de maestro despiadado y duelista invicto proyectaba una sombra sobre la sala. El examen teórico requería un profundo pensamiento estratégico. Cómo manipular el terreno en plena batalla, unir encantamientos a construcciones temporales y desentrañar las protecciones tejidas del oponente. Corvus presentó diagramas y explicaciones con una lógica implacable, detallando cómo los muros que se derrumbaban en escombros podían transformarse en barreras, o cómo las construcciones serpentinas podían contrarrestarse desentrañando su matriz de encantamientos en la base. La práctica fue brutal. Varga conjuró una tormenta de ataques. Desde cuarto año hasta séptimo. Rocas derrumbándose, muros de fuego precipitándose hacia adelante, cuerdas de energía maldita azotando sus extremidades. Corvus se adaptó sin dudarlo. Convirtió la piedra en arena que sofocaba el fuego, transformó las ataduras en serpientes que atacaban a quien las lanzaba, superpuso amuletos sobre escudos transfigurados hasta que absorbieron las maldiciones y las lanzaron con fuerza suficiente para tambalearse a Varga. El duelo terminó con el escudo de Corvus reflejando la maldición desarmante del profesor, y la varita salió volando de la mano del hombre de la cicatriz. Varga la recuperó con una sonrisa de aprobación. No está mal, muchacho. Nada mal. Al final del tercer día, Corvus había superado 20 exámenes, 5 asignaturas, cada una evaluada a lo largo de 4 años de currículo, tanto teórico como práctico. Tenía las plumas romas, la mano que sostenía la varita le dolía y su cuerpo resentía el desgaste del esfuerzo incesante. Sin embargo, no había flaqueado ni una sola vez. Los profesores hablaban en murmullos del chico que avanzaba como un erudito experimentado, y corrían rumores de que el heredero Black podría convertirse en el más joven que se recordara en acceder a los sagrados cursos de maestría. Incluso los más escépticos se vieron obligados a admitirlo.
Corvus Black no solo había cumplido con los estándares de Durmstrang, sino que los había superado, y el instituto recordaría su nombre. Al terminar los exámenes y calmarse la situación, Corvus se vio limitado a sus 5 asignaturas principales: pociones, artes oscuras, rituales, duelos y encantamientos. Sin embargo, sabía que el tiempo era su aliado. 3 meses se extendían hasta el siguiente ciclo de exámenes, lo que le brindaba 12 oportunidades para replicar las habilidades y talentos de otros. También para matricularse en nuevas clases ahora que tenía tiempo. Tenía la intención de aprovechar cada oportunidad al máximo. Ahora que tenía tiempo, Corvus aprovechó la situación para matricularse en nuevas asignaturas: sanación, aparición, cuidado de criaturas mágicas, aritmancia, runas antiguas y teoría mágica. Descubrió que aparición no era un curso completo, sino un módulo corto de 4 lecciones intensivas, que otorgaba la licencia solo si se demostraba la maestría. De lo contrario, los estudiantes podían repetir la formación al mes siguiente. Sanación ofrecía una práctica rigurosa en encantamientos de diagnóstico y rituales de estabilización, mientras que cuidado de criaturas mágicas perfeccionaba el conocimiento práctico de las bestias mágicas en entornos hostiles. Aritmancia y runas antiguas se basaron en sus intereses anteriores, incorporando fórmulas complejas y trabajo con símbolos a su creciente arsenal. Y la teoría mágica proporcionaba el andamiaje detrás de toda la hechicería, la arquitectura intelectual sobre la que se asentaba cada conjuro. Cada una de estas, decidió, fortalecería la amplitud de su educación y serviría a sus mayores ambiciones. Al regresar a sus réplicas, se fijó primero en pociones, impartidas por el maestro Horatio Greengras, un hombre austero con los dedos manchados de tinta y con reputación de elaborar antídotos tan refinados que incluso el ministerio alemán confió en ellos durante la última plaga de viruela del dragón. Greengras era paciente, meticuloso y absolutamente implacable con los errores. Cuando el talento de replicación de Corvus absorbió su experiencia, sintió un torrente de medidas, instintos y 1000 sutiles lecciones fluir dentro de él, desde el aroma de pociones perfectas hasta el tenue brillo de brebajes inestables. En artes oscuras, su maestra no era otra que Vinda Rosier, elegante e implacable, antaño la teniente de mayor confianza del mismísimo Heyer Grindelwald. Sus lecciones cargaban con el peso de la historia. Cada hechizo afilado como una daga, cada maldición blándida con precisión teatral. Aprender de ella era como beber veneno y llamarlo vino. Cuando Corvus imitó su talento, sintió que sus décadas de astucia fluían hacia él. La elegancia de la precisión letal, el arte de la crueldad envuelto en seda. El profesor de rituales era el infame hechicero egipcio Menkara Alzaur, del que se hablaba con admiración y pavor. Declarado persona non grata en medio mundo mágico por sus temerarios y despiadados intentos de recrear la legendaria piedra filosofal, se decía que Menkara tenía más de 3 siglos de antigüedad. Si había tenido éxito en su búsqueda era tema de especulación, pero el brillo eterno de sus ojos lo decía todo. Su presencia en Durmstrang fue a la vez escándalo y gloria, y cuando Corvus copió su talento, la profunda profundidad de la teoría ritual, el equilibrio y el sacrificio se apoderó de su mente como oro fundido. El maestro de duelo era el profesor Soren Alvar, un noruego de hombros anchos cuyo nombre se susurraba con reverencia. Campeón de los circuitos norte y sur en múltiples ocasiones, había derrotado a 20 oponentes en un solo día durante la guerra de la marca de los Trolls. Sus cicatrices eran mapas de supervivencia, y su estilo, una eficiencia despiadada. Replicar la pericia de Alvar era como beber fuego. Cada postura, cada finta, cada riesgo calculado, se grababa en la mente de Corvus con una claridad cristalina. Finalmente, la profesora Amelia Beira, una bruja de origen español cuyos antepasados habían huido de los últimos rescoldos de la Inquisición y reconstruido su vida en el norte, impartía encantamientos. Se decía que sus encantamientos habían salvado aldeas enteras de la hambruna y la peste. Su enseñanza combinaba calidez con precisión, aunque sus hechizos poseían la potencia suficiente para rivalizar con la maldición de cualquier duelista. Replicar sus talentos le proporcionó a Corvus un vasto repertorio de delicado control y aplicaciones innovadoras, desde tejer con elegancia amuletos domésticos hasta moldear amuletos de combate en formas devastadoras. Fue durante estas absorciones que Corvus hizo un descubrimiento sorprendente. Los colores que representaban la fuerza de los talentos cambiaron ante sus ojos. Blanco para simple, verde para competente, azul para avanzado, morado para maestría, naranja para las cimas más altas. Pero sobre el naranja brillaba un nuevo tono, el dorado. Lo encontró por primera vez en los rituales de Menkara Alzaur, los duelos de Soren Alvard y las artes oscuras de Vidar Rosier.
El oro no solo representaba habilidad, irradiaba el peso de las leyendas, un nivel de maestría que transformaba el mundo que lo rodeaba. Corvus sonrió para sí mismo mientras archivaba esta revelación. Estos no eran simples maestros. Eran monumentos de poder. Y ahora, gracias a su don, sus monumentos se estaban convirtiendo en su cimiento. Capítulo 11. Había pasado un mes desde que Corvus partió hacia Durmstrang. Mientras el joven heredero se sumergía en nuevos conocimientos y ascendía con paso firme hacia las clases de maestría en múltiples disciplinas, Arcturus Black trabajaba arduamente en Gran Bretaña. El patriarca, considerado durante mucho tiempo como un ser olvidado, comenzó a aparecer con mayor frecuencia en las reuniones de familias tradicionalistas y neutrales. Su presencia, antes descartada como una reliquia de una era pasada, ahora brillaba con renovada intensidad. En cada reunión, hablaba con orgullo de los logros de su heredero. Su voz transmitía la seriedad de la edad y la autoridad. Pintaba vívidas imágenes de un prodigio cuya ambición y brillantez podrían algún día asegurarle un lugar en la historia como el estudiante más joven admitido en los programas de maestría de Durmstrang. El nombre Black, antes pronunciado en voz baja como una casa en decadencia, ahora resonaba en salones y cámaras del consejo como un estandarte de renacimiento. Donde antes había susurros de ruina, ahora había murmullos de fortaleza. La respuesta distó mucho de ser admiración en toda la Gran Bretaña mágica. Mientras muchas familias, tanto tradicionalistas como neutrales, asentían con cautelosa aprobación, otras murmuraban sobre la arrogancia, y otras hervían de ira en privado. El principal de estos últimos era Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Cada informe que le llegaba, ya fuera por los canales oficiales o a través de las delicadas redes de espías que mantenía tanto en círculos oscuros como neutrales, solo alimentaba su frustración. Desde el férreo secretismo de Durmstrang, se filtraron suficientes detalles para confirmar que Corvus había aprobado los exámenes en muchas asignaturas, avanzando en el currículo de séptimo año. Dumbledore había trabajado incansablemente para silenciar tales noticias antes de que se extendieran, pero las orgullosas proclamas de Arcturus aseguraron que la historia corriera como la pólvora por toda Gran Bretaña. Lo que Arcturus celebró como un triunfo, Dumbledore lo interpretó como el nacimiento de un rival con el potencial de hacer añicos sus cuidadosos planes. La tensión no podía permanecer oculta. Inevitablemente, el aroma del conflicto llegó a la prensa. Rita Skeeter, con los ojos desorbitados y siempre ávida de escándalo, se enteró de la creciente animosidad entre el venerable Lord Black y el jefe brujo. Para ella, era una tentación irresistible. Afiló sus plumas y armó valor, solicitando una entrevista tanto con el jefe de la casa como con su heredero. Para Rita, no había presa más dulce que dos titanes a punto de enfrentarse, y la idea de ser la primera en indagar en su rivalidad le llenaba las venas de escalofríos. El aroma a sangre en el agua era demasiado intenso como para ignorarlo, y ella volaba en círculos con fervor depredador. Mientras tanto, en los tranquilos pasillos de la intriga política, los aliados de Dumbledore se movilizaban. El Pias Doge, siempre dispuesto a servir, se acercó con un plan legislativo para Luithengamot. Su idea era engañosamente simple, pero con una precisión peligrosa. Proponer una ley que obligara a los herederos de los Sagrados 28 a criarse y educarse en Gran Bretaña, para asegurar que crecieran inmersos en las costumbres británicas correctas en lugar de contaminarse con influencias extranjeras. Para Dumbledore, el plan era una jugada maestra. Los instintos xenófobos de los tradicionalistas y el orgullo de las familias neutrales podrían ser utilizados en su contra, cooptados para servir a sus intereses. Incluso aquellos inclinados a la resistencia podrían verse arrastrados por las apelaciones a la herencia y el deber nacional. La sonrisa de Albus, tenue y contenida, no delataba la urgencia subyacente. Animó a Doge a redactar la moción, a revestirla de fervor patriótico y a presentarla como una defensa de la tradición mágica. Al mismo tiempo, instó a Tiberius Ogden a moverse discretamente entre los miembros de Luithengamot, sembrando rumores, sembrando dudas y preparando el terreno para que el proyecto de ley creciera. Lenta pero metódicamente, el jefe de brujos construyó su caso. Cada paso lo acercaba más a lo que más deseaba. Una correa para Corvus Black, una jaula para el heredero de una casa que una vez había sido su obstáculo. Paso a paso, el tablero se reiniciaba, y Albus Dumbledore pretendía ser el único que tuviera la mano ganadora. La sesión mensual de Luithengamot estaba a punto de comenzar. La vieja cámara de piedra, con su alto techo y sus hileras de bancos tallados, se llenó del susurro de túnicas y de conversaciones tranquilas mientras los cabezas de familia tomaban asiento.
Los tradicionalistas se sentaron juntos a la derecha, la mayoría severos y orgullosos. Frente a ellos, los progresistas, con sus voces más fuertes. En el centro estaban los neutrales, quienes a menudo decidían qué bando ganaba en una votación. Rara vez les importaban los ideales, sino que votaban por lo que les reportaba más beneficios o poder. Muchos veían el Huizengamot menos como un lugar de gobierno noble y más como una pelea de patio de colegio entre niños malcriados, cada uno intentando salirse con la suya. La democracia, después de todo, era simplemente el gobierno de la mayoría, fuera mágico o no. Cuando todos se hubieron acomodado, el jefe de brujos Albus Dumbledore se puso de pie. Levantó su bastón simbólico y lo golpeó una vez contra el suelo. El sonido resonó como el mazo de un juez, y la cámara quedó en silencio. La sesión 840 del Huizengamot, dijo con su voz profunda y serena, está en orden. Que la sabiduría nos guíe y que nuestros votos reflejen el bien común. Sin embargo, quienes lo conocían bien percibieron la agudeza que se escondía bajo su tono amable. Ajustándose las gafas de media luna tras fingir leer el programa de la sesión, anunció. Lord Elpias Doge, tiene la palabra. Elpias Doge se levantó nervioso, aferrado a un pergamino. Al principio le tembló la voz, pero pronto se alzó. Honorables miembros, les presento un asunto serio. Nuestras nobles familias, los Sagrados 28, deben criar y educar a sus herederos aquí en Britania. Enviarlos al extranjero, a Durmstrang, Beauxbatons o cualquier otra institución extranjera, debilita su lealtad y les inculca costumbres extravagantes. Propongo una ley que obligue a estos herederos a estudiar dentro de las fronteras de nuestro amado reino, donde no solo aprenderán magia, sino también las tradiciones. La cámara se llenó de susurros. Los progresistas aplaudieron cortésmente, mirando fijamente a los neutrales. Varios tradicionalistas gruñeron. Lord Avery se puso de pie, golpeando el suelo con su bastón. ¿No nos dirán a dónde enviar a nuestros hijos, Doge? Algunos aún nos preocupamos más por la excelencia que por la comodidad. Hogwarts se ha convertido en un lugar de mediocridad bajo el mando de su director. Su propuesta se centra en el control, no en la tradición. Lord Travers también se puso de pie, asintiendo. Durmstrang y Beauxbatons permiten que los fuertes se levanten. Hogwarts recompensa la debilidad. Su director favorece a los nacidos de mugles, a los inexpertos y a los perezosos. Pretenden que encadenemos a nuestros herederos a este fracaso y lo llamemos herencia. Entonces Arcturus Black se levantó. La sala quedó en silencio. Incluso quienes se le oponían se inclinaron para oír. Su voz, aunque envejecida, era aguda e imponente. He recorrido los pasillos de Hogwarts. Mi heredero ahora recorre los pasillos de Durmstrang. Les digo esto. Hogwarts ya no moldea la grandeza. Excusa la debilidad, rebaja el listón y lo llama justicia. Pero yo lo llamo la muerte del talento. En Hogwarts, los dotados están encadenados para que los lentos puedan seguir el ritmo. En Durmstrang, los fuertes son probados, afilados y convertidos en acero. La cámara se llenó de reacciones encontradas. Arcturus continuó, con los ojos brillantes. Hogwarts fue una vez una gran escuela, sí. Pero mírenlo ahora. Un fantasma enseña historia de la magia, transmitiendo solo su propia incompetencia. Un borracho enseña adivinación, cuando está lo suficientemente sobrio como para mantenerse en pie. Las asignaturas optativas son copias superficiales de las auténticas que se encuentran en el extranjero. Solo unos pocos profesores aún demuestran habilidad. Encantamientos, herbología, transformaciones, aritmancia, runas y pociones. Sin embargo, cada uno está sobrecargado, enseñando solo los 7 años. Díganme, ¿cómo pueden impartir una verdadera maestría en tales condiciones? No, amigos míos, esto no es tradición. Esto, como dijo una vez mi amado heredero, es ineficacia artificial. Y una vez más, Doge no habla por sí mismo, sino por el mago que se esconde tras él. Mantén tus narices alejadas de asuntos que no te competen, Albus. Se oyeron jadeos en el pasillo. Aún así, Arcturus insistió. Los graduados de Hogwarts se van sin estar preparados para el mundo. En el extranjero, deben pasar 2 años más demostrando su capacidad antes de poder trabajar. ¿Es esto lo que queremos para nuestros herederos? ¿Que se rían de ellos? ¿Que sientan lástima? Los neutrales se removieron en sus asientos. Algunos susurraron con inquietud. Otros asintieron, mostrándose de acuerdo a regañadientes. Los tradicionalistas comenzaron a aplaudir, y algunos neutrales se unieron a ellos.
Por una vez, el aplauso no fue cortés, sino enérgico, lleno de convicción. Dumbledore se sentó en lo alto de su silla, con las manos juntas en un gesto de calma. En apariencia, se veía sereno. Pero tras sus gafas, sus ojos ardían. Doge, con el rostro rojo y nervioso, intentó continuar, pero el ambiente en la cámara ya había cambiado. La sala estaba dividida. Quienes deseaban atar a sus herederos a Hogwarts y quienes anhelaban la libertad de buscar la verdadera excelencia en otro lugar. El debate se volvió más intenso, más ruidoso y apasionado que en años. Y por primera vez desde que Albus tomó las riendas de esta cámara, el Wizengamot no se doblegó a la voluntad de Dumbledore, sino al desafío de Arcturus Black. Rita Skeeter estaba de lo más animada tras la tensa reunión del Wizengamot. Su pluma de citas rápidas danzaba sobre el pergamino como una daga en manos de un asesino, derramando tinta tan afilada como el veneno. El profeta le había dado vía libre para crear el titular de la portada, y Rita aprovechó la oportunidad con alegría. Cuando las primeras lechuzas dejaron caer el ejemplar del periódico sobre las mesas del desayuno, la conmoción, la indignación y la diversión se extendieron por la Gran Bretaña mágica. Hogwarts, bastión de la mediocridad. Por Rita Skeeter, corresponsal especial. El majestuoso y antiguo castillo de Hogwarts, antaño aclamado como la joya de la magia británica, ha perdido su brillo. Debates recientes en el Wizengamot han planteado la pregunta: ¿está Hogwarts realmente preparando a nuestros hijos para la grandeza, o se ha convertido en poco más que una guardería para niños sin talento? Las comparaciones con otras instituciones pintan un panorama desalentador. Beaux Batons produce encantadores e innovadores, cuyos graduados son codiciados en toda Europa por su refinamiento y creatividad mágica. Durmstrang forja guerreros y eruditos por igual, y sus programas de maestría son temidos y respetados como los más rigurosos del mundo. Hogwarts ofrece un fantasma que zumba a través de la historia de la magia, una profesora de adivinación cuya copa de jerez es más firme que su vista, y un plan de estudios tan vacío que sus graduados requieren 2 años adicionales de instrucción en el extranjero para poder competir con sus compañeros. Este humilde reportero no puede evitar preguntarse: ¿ha rebajado Hogwarts sus estándares para priorizar la igualdad sobre la excelencia? Y, de ser así, ¿qué precio pagará Gran Bretaña por esta indulgencia? La verdad duele, queridos lectores. Mientras el director Dumbledore predica el bien común, lo único que parece crecer es la reputación de Hogwarts de consentir a los demás. El fracaso se exporta a gran escala, y la imagen de Gran Bretaña en el extranjero se resiente por ello. Los buenos ciudadanos de nuestra querida nación deberían pensárselo 2 veces antes de encadenar a sus herederos a este barco que se hunde. Porque en los salones de Durmstrang, el talento se agudiza. En Beaux Batons, la brillantez se pule. En Hogwarts, la promesa se apaga y la ambición se entierra bajo la comodidad. Las reacciones fueron inmediatas y feroces. Albus Dumbledore estaba sentado en su despacho, con los labios apretados mientras doblaba el papel con deliberada calma. Su conocido Fawkes no consideraba su ira digna de una mirada. Sus dedos se detuvieron en el pergamino como si pudiera obligarlo a desmoronarse. Exteriormente, mantenía su máscara de serenidad, pero tras sus gafas, sus ojos ardían. Las palabras de Rita habían desgarrado su imagen cuidadosamente tejida de autoridad benévola. Sabía mejor que nadie lo rápido que podía cambiar la opinión pública y lo difícil que era controlarla una vez que la prensa le había hincado los dientes. En Grimmauld Place, Arcturus Black soltó una carcajada triunfal, golpeando el periódico contra la mesa con tanta fuerza que las copas resonaron. Por fin, algo de verdad en tinta. Rugió, con sus ojos plateados brillando de alegría. Para él, la columna de Skeeter era una reivindicación pública de todo lo que había proclamado en el Wizengamot. Disfrutaba especialmente imaginando la furia contenida de Dumbledore mientras su preciada escuela era exhibida como una vergüenza nacional. Por toda Gran Bretaña, las familias de magos devoraron el artículo. Lord Avery compartió el profeta con una sonrisa burlona en su mesa de desayuno, murmurando que Hogwarts llevaba mucho tiempo necesitando semejante ajuste de cuentas. Los Nott y los Travers se asintieron con tristeza. Entre la gente común corrían rumores de que tal vez las viejas costumbres habían demostrado ser correctas desde el principio. Los Greengras expresaron un interés discreto, neutrales, pero ahora recelosos del declive de la reputación de Hogwarts. Incluso Amelia Bones, cautelosa en sus palabras para no favorecer a ningún bando, se permitió murmurar su aprobación a puerta cerrada. Entre los neutrales, los rumores se extendieron como la pólvora.
Tal vez Hogwarts no era el pilar inquebrantable que una vez afirmó ser, y tal vez su oro estaría mejor invertido en la tutela extranjera de sus hijos. Los progresistas, sin embargo, se pusieron a la defensiva. Lluvia de cartas en el profeta denunciando la calumnia de Skeeter y alabando la visión de Dumbledore. En Hogwarts, los estudiantes susurraban con inquietud en los pasillos, algunos henchidos de orgullo defendiendo su colegio, otros preguntándose si las acusaciones eran ciertas. El profesorado tampoco pudo escapar de la tormenta. Minerva McGonagall apretaba los labios con más fuerza que nunca, y sus ojos penetrantes brillaban cada vez que sorprendía a los estudiantes pasándose el artículo de Skeeter. El profesor Snape se burló abiertamente, declarando a sus Slytherins que las palabras de Skeeter eran por fin, algo preciso en el periódico de descarte llamado El Profeta, aunque no se dijo si su veneno iba dirigido al profeta o a Dumbledore. El profesor Flitwick defendió a sus colegas en las reuniones de profesorado, insistiendo en que Hogwarts aún producía magos y brujas capaces, aunque incluso él admitió en privado que la carga de enseñar durante 7 años era abrumadora. Pomona Sprout refunfuñó amargamente en los invernaderos, furiosa por los ataques de Skeeter, pero incapaz de negar la verdad del exceso de trabajo. Y Trelawney, siempre dramática, anunció en el gran comedor que había visto esta misma calumnia en un sueño, aunque el olor a jerez en su aliento hacía que la afirmación sonara hueca. El fantasma del profesor Binns permaneció impasible, hablando monótonamente sobre las guerras de los goblins como si el mundo exterior no existiera, cuando para él no existía. Una ironía que no pasó desapercibida para los estudiantes que habían leído la crítica de Skeeter. El debate que había comenzado en la cámara ahora ardía en cada salón, tienda, taberna y aula. La reputación de Hogwarts, antaño intocable, había quedado en el lodo. Quedaba por ver si el colegio saldría ileso o si las palabras de Rita Skeeter dejarían una mancha permanente. Capítulo 12. La vida en Durmstrang rápidamente adquirió un ritmo para Corvus, aunque era un ritmo tan exigente como el de un campo de batalla. Cada día estaba dividido en estrictas horas de estudio, práctica y duelos de voluntad entre estudiantes y maestros. Donde otros tenían dificultades, Corvus prosperaba. Su talento para la comprensión le permitía absorber la teoría con una velocidad asombrosa, y su don de replicación le permitía completar los detalles de habilidad y experiencia que la mayoría de sus compañeros carecían. Sus mañanas solían comenzar en los laboratorios de pociones, donde el maestro Horacio merodeaba entre los calderos como un buitre. Su aguda mirada captaba hasta el más mínimo error, y aún así, bajo su supervisión, las pociones de Corvus nunca flaqueaban. Sobre todo después de replicar el talento, la habilidad y la experiencia del profesor. Sus compañeros susurraban sobre su precisión, cómo podía oler cuando una mezcla estaba a punto de cuajar o juzgar la consistencia de una poción por el remolino de vapor. Grendras, por su parte, apenas hablaba, pero de vez en cuando golpeaba las notas de Corvus con un largo dedo y murmuraba: cuando te presentes a la próxima ronda de exámenes, Black, espero nada menos que maestría. De ahí, pasó a las artes oscuras, donde la elegancia de Vindarosier ocultaba un toque de crueldad. Enseñaba maldiciones como una artista que blande un pincel. Sus lecciones eran a la vez fascinantes y aterradoras. Bajo su dirección, Corvus practicaba la creación de múltiples maleficios en rápida secuencia. Su comprensión le permitía memorizar cada sutil movimiento de varita con asombrosa facilidad. Enlazar los movimientos para crear cadenas de ataques fue otro consejo útil que le dio la profesora Rosier. Durante una clase, la fría sonrisa de Rosier se curvó al desarmar a un estudiante húngaro. Recuerden esto, niños, ronroneó. Incluso en la victoria hay refinamiento. Algunos de ustedes, su mirada se deslizó hacia Corvus, penetrante y significativa, deben demostrar ese refinamiento antes que otros. Mis expectativas del heredero de uno de mis amigos más cercanos y el hijo de mi pariente lejano son mucho mayores que las de otros, concluyó. Claramente se refería a Arcturus Black y a la madre del Corvus original, Selene Rosier. Por las tardes llegaba el curso de rituales con Menkara Alzaur, el egipcio cuya presencia llenaba la cámara como una tormenta. Su voz era profunda y resonante, cada palabra cargada de décadas de práctica. Corvus absorbía con entusiasmo cada una de sus clases. Descripciones de sigilos de sangre, de alineaciones cósmicas, del delicado equilibrio entre sacrificio y recompensa. Después de clase, a menudo se quedaba un rato, atreviéndose a hacer preguntas sobre la estructura de la magia ritual. La mirada de Menkara, eterna y penetrante, se clavaba en él cuando decía: archivas el conocimiento como si tu mente fuera una biblioteca construida para dioses. Bien.
Pero cuando llegue el momento de tus exámenes, negro, el conocimiento no te salvará. La intención y el sacrificio sí. La práctica de duelo con el profesor Soren Alvar fue otra prueba. El noruego de hombros anchos dirigía sus sesiones como una campaña militar, lanzando maleficios y conjuros a los estudiantes sin piedad. Muchos se marchaban maltrechos y humillados, pero Corvus, con Umbra en las vigas de arriba observándolos atentamente, se volvía más agudo con cada intercambio. El rostro marcado por las cicatrices de Alvar se transformó en una especie de sonrisa después de que Corvus desviara una cadena de maleficios con contraataques fluidos. Los exámenes no serán amables, dijo Alvar con brusquedad. Yo tampoco. Creaste expectativas cuando lograste desviar esa cadena. No te quedes corto cuando te pongan a prueba. Los encantamientos, impartidos por la profesora Amelia Beira, contrastaban con la brutalidad de otras clases. Su estilo era elegante, combinando instrucción práctica con destellos de calidez. Se deleitaba con las aplicaciones innovadoras, animando a Corvus a combinar encantamientos con transfiguración para producir efectos únicos. Le habló con suavidad pero firmeza después de clase. En los exámenes, te pediré que demuestres no solo habilidad, sino también imaginación. No lo olvides. Fuera de las clases, Corvus seguía con sus nuevos cursos. Sanación le enseñó diagnósticos y los movimientos precisos de varita necesarios para estabilizar heridas y lesiones. Una habilidad que practicaba obsesivamente, consciente de su potencial valor en batalla. Cuidado de criaturas mágicas lo puso cara a cara con bestias a las que la mitad de los estudiantes temían acercarse. Viridit, enroscada en su muñeca, silbaba comentarios que a menudo hacían sonreír a Corvus. Torpes, temen al pelaje y a las garras. Me comería ese Kneazle entero si quisieran. Umbra, sentada cerca, graznó con ironía. Y me atragantaré con el pelaje, sin duda, siseó Corvus. Sus bromas a menudo lo hacían reír disimuladamente mientras acariciaba las escamas de la serpiente. En aritmancia y runas antiguas, la comprensión de Corvus le permitió detectar conexiones que otros pasaban por alto. Su pergamino, repleto de ecuaciones y estructuras rúnicas impecables, le valió miradas recelosas de sus compañeros y comentarios ocasionales del profesor Blackwood. Se espera que vuelvas a cumplir con el más alto estándar, Black, comentó una noche, con sus rasgos aguileños acentuados a la luz de la lámpara. No demuestres que mi fe está equivocada. La teoría mágica lo unía todo. Allí, la mente de Corvus se expandía mientras trazaba la arquitectura invisible tras cada hechizo, encantamiento y ritual. El tema lo fascinaba profundamente, y más de una vez le susurró a Umbra sobre su hombro. Esta es la clave, amigo mío. El esqueleto bajó la carne de la magia. El cuervo ladeó la cabeza y graznó. Había notado las deficiencias de su talento hacía algunas semanas. Aunque la replicación le otorgaba la habilidad, la memoria y la experiencia de su objetivo, no le proporcionaba las reservas mágicas para actuar como la persona de esos recuerdos. Con 10 sujetos, era un milagro para él encontrar tiempo incluso para dormir. El poco tiempo que encontraba solía dedicarlo al pequeño círculo de amigos que había hecho. El supuesto círculo de amigos era reducido. De Bulgaria llegó Víctor Draganov, un chico robusto con talento para los duelos. De Noruega, Solveig Runesdottir, de lengua afilada y con talento para las runas. De Polonia, Marek Kowalski, quien destacaba en las artes oscuras pero temía la mirada del profesor Rosier. Se reunían por las tardes para hablar de clases, teorías y, ocasionalmente, de política. Sus voces resonaban en los salones de piedra de Durmstrang. Aunque Corvus nunca bajó la guardia, su compañía le proporcionaba una útil excusa de normalidad. Sin embargo, en todo, las expectativas de los profesores lo agobiaban. Cada encuentro le recordaba que su triunfo en los exámenes iniciales había elevado el listón de forma inimaginable. No lo trataban como estudiante, sino como un candidato a la clase magistral. Corvus, con sus talentos de comprensión y replicación agudizándolo a diario, lo aceptaba con silenciosa satisfacción. Para él, la presión no era una carga, sino una forja, y Durmstrang era el yunque sobre el que se convertiría en algo más fuerte que el acero. Tras otro agotador día de lecciones y práctica, Corvus se dejó hundir en la cama, con sus reservas mágicas casi vacías. Recuperó las fuerzas cada noche, pero la regeneración natural ya no era suficiente para soportar las exigencias de sus estudios y entrenamiento. La tensión de los duelos diarios, la práctica ritual y los cursos avanzados había empezado a agotarlo más de lo que quería admitir. Varios profesores lo habían notado discretamente y le habían aconsejado que abandonara una o dos asignaturas.
El profesor Menkara, en particular, insinuó la existencia de un ritual antiguo y engañosamente complejo que podía expandir las reservas mágicas, incrementándolas casi un 4% con cada sacrificio. La sugerencia persistió como una chispa en la mente de Corvus. Sin embargo, él tiene una solución mejor. Sus pensamientos regresaron a los tomos del gran mago Zanet, donde había estudiado una amplia gama de marcos rituales. Entre ellos, uno en particular se adaptaba a sus necesidades. Sin embargo, el ritual requería algo más que simplemente dibujar runas y cantar. Este rito exigía un participante vivo y, sobre todo, virgen. En su forma original, la energía se compartía entre los participantes, pero la mente de Corvus calculó de inmediato modificaciones que le permitirían obtener la mayor parte del poder. Ahora solo necesito algunas vírgenes dispuestas, murmuró para sí mismo, entre sarcasmo y contemplación, mientras las sombras se extendían en su dormitorio. Con esa decisión tomada, se puso a trabajar en la intimidad de su habitación. Bajo su cama, oculto a la vista de los demás, talló y entintó un círculo ritual. Cada runa estaba superpuesta con precisión, cada línea dibujada como si se hubiera tallado en la piedra con un bisturí. Colocó protecciones sobre el diseño, tejiendo encantamientos para mantenerlo latente e invisible a las miradas indiscretas. Para la mayoría, no eran más que tablas de madera. Para él, un arma acechante. Los sigilos permanecerían en silencio hasta que se dieran las circunstancias adecuadas. Era, se dijo, una herramienta, nada más y nada menos. Si la fortuna le brindaba la oportunidad, estaría listo para aprovecharla. En los días siguientes, Corvus empezó a notar sutiles cambios a su alrededor. Su reputación tras los exámenes ya se había extendido por toda la escuela, y los rumores sobre su talento, su serenidad y su agudo ingenio llegaban a cada rincón de Durmstrang. Al pasar por las clases o cruzar los patios, sentía que las miradas se posaban en él con más frecuencia que antes. La curiosidad, el respeto y, algo más sutil, el interés, se dirigían hacia él en igual medida. Estaba Anya Petrova, una bruja búlgara de mirada aguda y mordaz, que solía sentarse junto a él en runas. Tenía la costumbre de preguntarle su opinión sobre traducciones difíciles, incluso cuando ella misma tenía la respuesta. Luego estaba Solveig Runesdottir, ya conocida suya, que se había vuelto más atrevida en sus comentarios. Sus bromas tenían un matiz calculador, como si examinara sus reacciones con el mismo cuidado con que examinaba sus runas. Finalmente, estaba Isolde Kraus, una estudiante alemana de quinto año cuya presencia serena y firme destacaba en medio de la feroz competencia de Durmstrang. Había empezado a intercambiar apuntes con él en teoría mágica, con sus comentarios salpicados de sutiles elogios que dejaban pocas dudas sobre sus intenciones. Corvus respondió a sus atenciones con el mismo aplomo que dedicaba a sus estudios. Fría cortesía, palabras precisas y una sonrisa tenue y contenida. No ignoraba el interés que se le dirigía, ni se resistía a seguir adelante con quienes se acercaban. Sin embargo, dejaba clara su postura cada vez que el tema derivaba hacia asuntos personales. No busco lazos del corazón, le dijo a Solveig una noche en la biblioteca, en voz baja pero firme. Solo practicidad. No soy de los que buscan relaciones a largo plazo. Su tono no denotaba crueldad, solo la fría precisión de la verdad. Si alguno de ellos esperaba romance, se decepcionaría. Sin embargo, sabía que la seducción podía ser útil y que la admiración podía convertirse en una oportunidad. Por ahora, Corvus mantenía su círculo reducido, con sus intenciones veladas tras su mirada penetrante y palabras aún más ásperas. Bajo las tablas del suelo de su habitación, las runas talladas aguardaban, silenciosas y listas, igual que él. Su vida en Durmstrang era un juego de preparación y paciencia, y pretendía ir 3 movimientos por delante de todos los demás. Tras dejar claras sus intenciones, Anya y Solveig no tardaron en moderar sus insinuaciones. Preferían juegos románticos, y Corvus no tenía ningún interés en ofrecérselos. Sin embargo, Isolde Kraus respondió de forma diferente. La bruja alemana pareció casi aliviada por su franca sinceridad. Ella tampoco buscaba compromisos. Lo que deseaba era compañía sin ataduras, una relación de conveniencia. Corvus aceptó. Juntos, cruzaron la línea hacia un acuerdo tranquilo donde ella solo pensaba en el placer, mientras que él también pensaba en el poder. El ritual, oculto bajo su cama, cobró vida en el momento indicado. Isolda nunca supo de su presencia ni de su propósito, pero Corvus sintió sus efectos al instante. Sus modificaciones a los sigilos funcionaron a la perfección. Cada gota de energía que debería haber sido compartida fluyó hacia él. Donde esperaba un modesto aumento del 10%, recibió el doble.
Sus reservas aumentaron en una quinta parte en una sola noche. La sensación de fuerza corriendo por sus venas era inconfundible, y permaneció despierto mucho tiempo después, calculando cuántas veces podría repetir el proceso. Durante las semanas siguientes, Corvus mantuvo su encanto distante y cortés. Empezó a coquetear más abiertamente con otros estudiantes, siempre con cuidado de recordarles, a veces con una leve sonrisa, a veces con palabras frías, que no buscaba nada duradero. Muchos perdieron el interés, pero algunos, como Isolda, prefirieron la simplicidad de sus términos. En total, repitió el ritual 8 veces más, cada vez alimentando su creciente poder. A finales de mes, su estadística mágica había subido de B a B, 2 rangos más. Documentó este aumento meticulosamente, considerándolo no como pasión, sino como progreso. Su otra fortaleza residía en la replicación. En el mismo lapso de semanas, Corvus buscó nuevas fuentes de maestría. De la profesora Morozova, recurrió a la transformación avanzada, cuyo talento se sumó al suyo. De Amelia Beira, profundizó en la teoría mágica. Su duelo se agudizó de nuevo bajo la atenta mirada de Soren Albart. En artes oscuras, buscó variedad. Más allá de la elegancia de Rosier, se fijó en otro instructor, un joven prodigio llamado Konstantin Dragunov, cuyo estilo crudo y experimental contrastaba con el refinamiento de ella. El talento de Dragunov brillaba con un naranja brillante en su visión y, al absorberlo, añadía una peligrosa imprevisibilidad a su arsenal. Por último, en un módulo especial sobre combate mágico, absorbió conocimientos tácticos que le permitirían convertir campos de batalla enteros en armas. Sin embargo, en cuidado de criaturas mágicas, Corvus descubrió algo inesperado. Mientras manipulaba a un joven dragón bajo la supervisión del profesor Dahl, sintió la atracción de su habilidad de replicación. Sorprendido, se concentró y aparecieron las cartas, no para un humano, sino para la criatura misma. La instintiva captación de las llamas del dragón y sus reflejos agudizados brillaron ante él como si estuvieran listos para ser capturados. Se apartó antes de comprometerse, ocultando su expresión, pero por dentro sonrió. Si esto funcionaba con un dragón, funcionaría con otras bestias mágicas. Sus pensamientos se dirigieron instantáneamente a una en particular. «Prepárate, Fauques», murmuró en voz baja, con una sonrisa en los labios. «Voy a replicarte a la perfección». Capítulo 13. Durante las últimas 2 semanas, hasta que pudo solicitar el avance de sus asignaturas de quinto año, Corvus dedicó su talento de replicación a la sanación y al hechizo silencioso. Lo que más le fascinaba era cómo distintos maestros podían abordar la misma disciplina de maneras completamente distintas. Un sanador hacía hincapié en la anatomía y el diagnóstico mágico, tratando cada hechizo como si fuera un corte quirúrgico preciso hecho de luz e intención. Otro se centraba en el triaje en el campo de batalla, creyendo que la sanación era cuestión de velocidad y fuerza. Estabilizar a los heridos, reincorporarlos a la lucha y dejar el refinamiento para después. Un tercer profesor, de mayor edad, trataba la sanación casi como alquimia, mezclando disciplinas mágicas como se mezclan pociones, argumentando que el equilibrio era más importante que la velocidad o la precisión. Aunque estas filosofías chocaban en su método, todas se filtraron en la mente de Corvus. Su talento de comprensión las unió en algo mayor, dándole la capacidad de sanar con la precisión de un erudito, la velocidad de un médico de campo y el equilibrio de un maestro de pociones, eligiendo la que mejor se adaptaba a la situación. Las lecciones de combate mágico ofrecían revelaciones similares. La distancia entre el combate y el duelo era enorme. Los duelos eran encuentros estructurados, regidos por reglas, orgullo y el acuerdo tácito de la civilidad. El combate, sin embargo, era el caos hecho realidad. En un duelo, uno se enfrentaba a un oponente conocido bajo una serie de convenciones. En una batalla real, cualquier cosa podía matarte. El polvo bajo tus botas podía convertirse en una tormenta cegadora con la transfiguración. Una roca podía romperse en docenas de fragmentos afilados con un hechizo preciso, incluso una chispa conjurada podía encender un infierno si se sincronizaba correctamente. El profesor Albart lo demostró una vez al convertir la condensación del aire en una repentina capa de hielo que derribó a 3 estudiantes a la vez. Corvus comprendió rápidamente que, si el duelo afilaba una espada, el combate ponía a prueba si esa espada podía cortar en medio de una tormenta. Comenzó a fusionar deliberadamente las dos disciplinas, combinando la precisión del duelo con la imprevisibilidad del combate, creando técnicas que prometían convertirlo en una pesadilla en cualquiera de los dos campos. Su creciente dominio de la teoría mágica amplió aún más su arsenal.
Comprendió que el color de los hechizos no era decorativo, sino un reflejo de su longitud de onda de resonancia. Con sutiles ajustes de intención y presión mágica, podía alterar esa longitud de onda, modificando así el tono de sus hechizos a voluntad. Esto no solo confundía a sus oponentes, sino que también le permitía camuflar un hechizo en otro. A partir de ahí, abandonar los encantamientos orales se volvió inevitable. La enseñanza tradicional restringía la intención del estudiante al exigirle comprender y pronunciar el nombre del hechizo y trazar un movimiento específico con la varita. Pero en los niveles más profundos, el encantamiento y el gesto no eran más que ruedas de entrenamiento. Corvus los había superado con creces al absorber la experiencia de más de 10 maestros, como si hubiera entrenado bajo su tutela durante décadas. Podía lanzar un hechizo mientras pronunciaba el nombre de otro, una destreza con la lengua y la intención que engañaría a la mayoría de los duelistas. Aún más peligroso, podía alterar el color, la forma e incluso el sonido del efecto del hechizo, sembrando la confusión entre quienes confiaban en el reconocimiento. Contra él, ni siquiera el ojo más agudo podía confiar en lo que veía. Sus últimos ejercicios demostraron hasta dónde podía llegar esta creatividad. Lanzó Petrificus Totalus, la atadura de cuerpo entero, pero en lugar de aplicarle éxtasis pura, infundió su intención con fuego interior. La desafortunada víctima quedaría congelada, paralizada, incapaz incluso de gritar, mientras un calor abrasador se extendía por su cuerpo. Probó la teoría en algunos animales desafortunados mantenidos solo para este propósito. El resultado fue horriblemente asombroso. Era un arma construida con el más simple de los encantos, convertida en tortura por la imaginación. En otro experimento, disfrazó una maldición cortante, Difindó, como un aturdidor rojo brillante, dejando al muñeco de práctica completamente desprevenido. Los profesores advirtieron repetidamente que el poder sin creatividad era una herramienta contundente. Corvus demostró lo contrario, que la imaginación podía hacer que incluso la magia más simple fuera aterradora. Mientras caminaba por los pasillos iluminados con antorchas hacia la oficina de asuntos estudiantiles, reflexionó sobre otras combinaciones. Su mente daba vueltas sin cesar a las posibilidades. Solicitó formalmente presentarse a los exámenes de pociones, artes oscuras, rituales, duelos y encantamientos, abarcando hasta el 7º año. La secretaria, sorprendida de nuevo, pero consciente de su éxito previo, confirmó la solicitud. Le explicó que sus exámenes comenzarían en 2 días y durarían 3 jornadas incansables de teoría y práctica. Su mirada se posó en él con una mezcla de asombro y aprensión mientras sellaba el pergamino. De regreso al ala de dormitorios, Corvus vio a Anya Petrova esperando en el pasillo. La belleza búlgara estaba de pie, con un hombro apoyado en la pared de piedra, con una postura despreocupada pero pausada, y lo miraba fijamente. Tenía el aire de alguien que había estado esperando con un propósito. Corvus se acercó sin prisa. Anya dio un paso al frente, con voz directa e impasible. ¿Otra vez estás haciendo los exámenes de 7º año? En efecto, respondió Corvus, con un tono tranquilo pero con un toque de confianza. No había jactancia en sus palabras, solo un hecho. Los labios de Anya se curvaron al acercarse, con los ojos brillantes. He oído, dijo en voz baja y burlona, que tienes una forma bastante efectiva de desahogarte. Creo que te visitaré para comprobar si los rumores son ciertos. Una sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Corvus. Se inclinó ligeramente, sus palabras suaves y controladas, cargadas de promesa y advertencia. Entonces, querida, me aseguraré de que te humees constantemente bajo mi delicado cuidado. Su sonrisa burlona en respuesta fue toda la confirmación que necesitaba. Corvus se enderezó y caminó hacia sus aposentos. El resplandor de la antorcha titilaba sobre sus rasgos afilados. Su mente ya planeaba cómo pasaría los 2 últimos días antes de su próxima prueba de fuego. Cada paso era mesurado, cada pensamiento, con un propósito. Todos estos preparativos eran para dominar. No por el éxito académico, sino por planes mucho más ambiciosos. Las 2 noches siguientes transcurrieron con poco descanso para Corvus. Anya demostró ser audaz tanto en palabra como en obra. Buscaba emoción e intensidad, y no le daba vergüenza buscarlas. Su acuerdo era directo, casi formal. Compañerismo por placer, nada más. Corvus apreciaba su franqueza. Para él, no era una compañera sentimental, sino una aliada de conveniencia, alguien que se mantenía alerta y sabía que no debía entrometerse en asuntos que no fueran los suyos. Aún así, abandonó sus aposentos más de una vez, cojeando y con una sonrisa de satisfacción en los labios.
Umbra grazno desde su posición con ironía, mientras Viridiff siseaba con sarcasmo. Volverá. Siempre vuelven. Corvus se limitó a reír entre dientes y volvió a sus estudios. Para cuando comenzaron los exámenes, se mostraba firme, agudo y concentrado. La sala de exámenes de Durmstrang era enorme e implacable. Los profesores se congregaban en el estrado como jueces en un tribunal, con la mirada dura e inflexible, con los pergaminos apilados ante ellos. El aire cargaba con el pesado silencio de la expectación, oprimiendo a los estudiantes como un peso. Cada candidato sabía que fracasar allí no solo significaba humillación, sino estancamiento. Las pociones eran lo primero. El maestro Greengras presentó a los candidatos una colección de ingredientes raros y volátiles para las pruebas de quinto, sexto y séptimo año. Los de quinto año debían preparar una poción restauradora avanzada. A los de sexto año se les entregaron calderos a punto de estallar, con la expectativa de identificar y prevenir desastres. A los de séptimo año se les exigió que hicieran ambas cosas simultáneamente, equilibrando la creación y la crisis a la vez. Corvus se movía con serena precisión, cada corte exacto, cada removido con propósito. Su control era tan refinado que alteraba la viscosidad con solo un leve hechizo refrigerante y neutralizaba el caldero inestable diagnosticando al instante el error y corrigiéndolo con el estabilizador adecuado. Al final de la prueba, su poción brillaba con tal claridad que Greengras simplemente inclinó la cabeza en un gesto de aprobación poco común, con la mirada fija en Corvus más tiempo que en cualquier otro estudiante. Artes oscuras continuó con Vinda Rosier. El examen escrito ponía a prueba la teoría del encadenamiento de múltiples maleficios para los niveles de quinto y sexto año. Para el séptimo año, la pregunta era más filosófica. ¿Altera la magia oscura el comportamiento de brujas y magos? Y de ser así, ¿por qué? La respuesta de Corvus fue contundente e inflexible. Explicó la necesidad de la intención para causar dolor y cómo las personalidades débiles o crueles podían ser distorsionadas por un poder que no controlaban. La magia oscura en sí misma no era corruptora, argumentó, sino más bien un espejo. Revelaba la fuerza de voluntad del mago. No era la disciplina la que fallaba, sino la falta de ella en los débiles de mente. El examen práctico exigía una demostración, y Corvus no se contuvo. Conjuró una cascada de maldiciones, cada una fluyendo a la perfección con la siguiente, tejiéndolas en un tapiz mortal. Incluso incorporó las 3 maldiciones imperdonables con fría precisión, provocando más de una exclamación de asombro entre los presentes. La fría sonrisa de Rosier se ensanchó y sus ojos brillaron mientras declaraba: refinada, valiente, casi elegante. Los rituales lo pusieron a prueba a continuación. Menkara Alzaur, anciano y severo, proporcionó fragmentos de escrituras antiguas y exigió que se reconstruyeran en matrices funcionales. Para el quinto año, se requería una simple barrera protectora. Para el sexto, una protección de múltiples capas. Para el séptimo, un complejo círculo ritual que combinaba estabilidad y capacidad ofensiva. La dificultad residía en equilibrar sigilos inestables con anclas estabilizadoras, una tarea que había destrozado a muchos estudiantes antes. La comprensión y la réplica de Corvus de la Fuente lo guiaron con una precisión impecable. Sus líneas eran nítidas, su cántico firme, y cuando el círculo cobró vida con un profundo zumbido que estremeció la cámara, los ojos de Menkara se entrecerraron con interés. Tu voluntad es fuerte, entonó el anciano egipcio. Recuerda, la fuerza de voluntad es la moneda de la verdadera magia. Los duelos bajo las órdenes de Soren Albard resultaron brutales. Los candidatos no eran emparejados con sus compañeros, sino que se veían obligados a enfrentarse al mismísimo Albard durante un tiempo determinado, y cada nivel del examen exigía mayor resistencia. El profesor, con cicatrices, atacaba con una velocidad despiadada y una brutalidad implacable, tejiendo maleficios y conjuros con una fluidez aterradora. Muchos estudiantes se desplomaban en instantes. Corvus, sin embargo, se doblaba, se retorcía y contraatacaba con aplomo. Sus hechizos eran agudos, su creatividad, inagotable. Convirtió las cadenas conjuradas de Albard en serpientes que azotaban a su maestro, destrozó proyectiles llameantes en lluvias de chispas inofensivas y contrarrestó maldiciones con escudos tan densos que resonaban como el acero. Por un instante, el duelo se convirtió en un espectáculo, y los susurros se alzaron entre los estudiantes que observaban. Por fin, Albard soltó una carcajada, poniendo fin al intercambio. Mejor, gruñó. Mucho mejor. Finalmente llegó Encantamientos, supervisado por Amelia Veiga. La parte escrita exigía aplicaciones innovadoras de encantamientos estándar para quinto año y complejos problemas teóricos para sexto y séptimo.
La parte práctica ponía a prueba la flexibilidad y la inventiva. Corvus estuvo a la altura de las circunstancias, lanzando todos los hechizos en silencio, aplicando múltiples encantamientos a diferentes objetos simultáneamente. Con suave precisión, los transformó en formaciones elaboradas, los transformó en figuras y los animó en una pequeña actuación. Un concierto de flamenco, con dos pequeñas guitarras rasgueadas por plumas animadas, transformadas en formas humanoides, mientras tres tinteros bailaban, transformados de nuevo en artistas callejeros. Los estudiantes que observaban prorrumpieron en murmullos de asombro. La cálida sonrisa de Amelia delató su satisfacción. No solo potencia y precisión, dijo en voz baja. Imaginación. No la pierda, señor Black. Al final de los 3 días, Corvus estaba agotado pero intacto. Sus plumas estaban desgastadas, la mano que sostenía la varita le dolía y su túnica mostraba las marcas de las llamas, la tinta y el polvo. Sin embargo, su actuación había sido impecable de principio a fin. La noticia corrió rápidamente entre el profesorado y el alumnado. Corvus Black no solo había alcanzado el nivel del 7º año, sino que lo había superado por completo. En los fríos y duros pasillos de Durmstrang, los susurros se extendían de aula a pasillo, del dormitorio al refectorio. El nombre del heredero Black resonaba como una tormenta en el horizonte, prometiendo un poder que nadie podía ignorar. Corvus, tras aprobar sus exámenes con la máxima calificación, había terminado todas las asignaturas obligatorias y varias optativas de 1º a 7º año. Este éxito le abrió el camino para acceder a las clases de maestría avanzada. Eligió con cuidado, dejando por ahora sanación, cuidado de criaturas mágicas, aritmancia y runas antiguas para poder centrarse de lleno en las asignaturas más difíciles. Se dijo a sí mismo que en 3 meses podría volver a presentarse a esos exámenes si así lo deseaba, pero su ambición le exigía concentración. Para sus estudios de maestría, Corvus eligió 3 asignaturas: pociones, encantamientos y artes oscuras. Cada una era desafiante y peligrosa a su manera, pero las escogió teniendo en mente sus objetivos a largo plazo. Evitó transformaciones porque no quería estar demasiado vinculado a McGonagall, una firme defensora de Dumbledore. Flitwick y Snape, en cambio, eran otra historia. Esperaba tener una relación amistosa con el primero y distante con el segundo. Incluso si el murciélago de las mazmorras ostentaba el poder como jefe de la casa Slytherin, se estaba preparando para su puesto como profesor adjunto en Hogwarts. De vuelta en Gran Bretaña, la noticia de que el estudiante más joven en la historia de Durmstrang había ingresado a clases magistrales, y no en una, sino en 3 materias, se difundió rápidamente. Familias, políticos y profesores reaccionaron con sorpresa. El profeta no tardó en publicar un artículo al respecto. Rita Skeeter, siempre dispuesta a generar dramatismo, escribió su aguda opinión para que toda Gran Bretaña la viera. Durmstrang prodigio. El heredero negro rompe récords mientras Hogwarts duerme. Por Rita Skeeter, corresponsal especial. El Instituto Durmstrang ha anunciado que Corvus Black, heredero de la muy antigua y noble casa Black, ha sido admitido en clases de maestría no en una, sino en 3 disciplinas: pociones, encantamientos y artes oscuras. A una edad en la que los estudiantes de Hogwarts tienen dificultades con el trabajo de 5º año, el heredero Black ya ha aprobado todos los exámenes de 7º. Esto lo convierte en el estudiante de maestría más joven en la larga y exigente historia de Durmstrang. ¿Qué significa esto para Gran Bretaña? Significa que mientras el director de Hogwarts, Albus Dumbledore, sonríe tras sus gafas de media luna, y mientras el Departamento de Educación Mágica se ahoga en la mediocridad, la verdadera excelencia se encuentra en el extranjero. Los graduados de Hogwarts necesitan años adicionales de estudio en el extranjero solo para cumplir con los estándares, mientras que Durmstrang produce maestros antes de la edad adulta. ¿Qué mensaje transmite esto a los jóvenes magos y brujas? Que si quieren alcanzar la grandeza, deben dejar atrás Gran Bretaña. ¿Les sorprende, lectores, que la fe en nuestras escuelas se desmorone? ¿Cuántos herederos más se perderán en colegios extranjeros antes de que nuestros líderes finalmente despierten? El artículo se difundió rápidamente. Las familias tradicionalistas lo compartieron con orgullo, las familias neutrales sopesaron la fortaleza de Durmstrang frente a la decadente reputación de Hogwarts, y los progresistas se enfurecieron en sus reuniones. Se decía que el propio Dumbledore lo leyó con los labios apretados y los ojos encendidos, aunque nadie se atrevió a preguntarle al respecto. Para Corvus, el ruido de Gran Bretaña estaba muy lejos, aunque los susurros llegaban incluso a los fríos pasillos de Durmstrang. Su nombre ya no solo se pronunciaba. Se gritaba, se debatía, se temía y se admiraba.
Y así, la pregunta persistía, tanto en las aulas como en las cámaras del consejo. ¿Qué ocurrirá a continuación?